Voces de venganza en el 237. Capítulo 1. El enigma olvidado. El antiguo hospital psiquiátrico de Ravencroft había permanecido cerrado durante décadas, su fachada aterradora aún dominando el horizonte del pequeño pueblo de Wind Valley. Se rumoreaba que Anna y Marcus Tanaka, cazadores de lo paranormal, habían logrado finalmente el permiso para entrar. Ambos eran conocidos por su valentía y determinación. Sin embargo, el hospital guardaba más que un simple misterio. La habitación número 237, donde un paciente llamado Isen había perdido la vida en circunstancias oscuras, era el epicentro de los fenómenos inexplicables. Extrañas voces se escuchaban por doquier, rumores de un espíritu que buscaba venganza. Al anochecer, Anna y Marcus se miraron, listos para la aventura, hasta que el crujido de una puerta cerrándose por sí sola los hizo detenerse en seco. Capítulo 2. Viejos secretos. Mientras avanzaban por el hospital, cada paso resonaba en los pasillos vacíos. Marcus observó extrañas marcas en las paredes, mensajes incoherentes grabados a mano que parecían haber sido escritos por más de una persona. ¿Piensas que es Isen?, preguntó a Anna, su voz apenas un susurro. No puede ser, respondió Marcus, frotándose la nuca nervioso. Él está muerto. Sin embargo, mientras exploraban una sala de archivos oculta, encontraron un diario antiguo que pertenecía a un médico, el Dr. Tanaka, un antepasado de Marcus. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando aprendieron que Isen había sido su paciente. El predicamento se intensificó cuando un chirrido metálico vino desde el corredor. «Alguien más está aquí», exclamó Anna. Capítulo 3. La primera traición. Decididos a descubrir la verdad, Anna y Marcus notaron que los mensajes en las paredes hablaban de promesas rotas y venganzas inacabadas. Había nombres, fechas, un rastro de resentimiento que cobró vida en el viento helado. Fingiendo coraje, Marcus susurró: «No estamos solos aquí». Al cruzar una habitación anexa, el suelo cedió bajo los pies de Marcus. Cayó a un nivel inferior, su grito de sorpresa resonando hasta quedar sofocado. Anna, con el corazón en la boca, lanzó una cuerda improvisada para alcanzar a Marcus, quien yacía en el suelo polvoriento. Cuando al fin lo logró, ambos se dieron cuenta: el piso cedido no fue un accidente, sino una trampa. ¿Quién diría que nos estaban esperando?, preguntó Marcus mirando a Anna, dudando de su lealtad. Capítulo 4. Alianza inesperada. Mientras intentaban orientarse en la oscuridad, una figura emergió de las sombras. Era Sarah Kemp, una investigadora rival. «¿Qué estás haciendo aquí?», gruñó Anna, incrédula. «Pensé que podrías necesitar ayuda», replicó Sarah con un tono sarcástico, su linterna brillando en sus ojos. Teniendo un motivo para desconfiar, Marcus sopesaba sus opciones. El suelo crujió bajo sus pies nuevamente, recordándole el obstáculo que acababan de sortear. Sin embargo, la traición aún rondaba en su mente, y su desconfianza hacia Anna crecía. Sin tiempo que perder, las tres personas comenzaron a formular un plan. Cualquiera podría ser un enemigo, reflexionó Marcus, mientras una sombra se alzaba silenciosa detrás de ellos. Capítulo 5. La aparición. El susurro de venganza llenó el aire, y la figura se deslizó hacia el grupo, una aparición que emanaba desesperación y caos. El espíritu de Isen, completamente intangible, parecía estar esclavizado por un deseo insaciable de justicia. Entre las notas oscuras y los escalofríos susurrantes, algo comenzó a encajar. Aquel diario, pensó Marcus, al recordar los garabatos incoherentes. Se estaban revelando más secretos de lo que jamás imaginó. Sarah chasqueó la lengua, impaciente: «No tenemos todo el tiempo del mundo». Nadie confiaba en nadie. Las alianzas se formaron y rompieron en minutos. «Empresa peligrosa vendrá», murmuró la voz en la habitación, su eco desapareciendo en la frialdad del hospital. La sombra de la traición se cernía nuevamente, mientras avanzaban hacia lo desconocido. Capítulo 6. Verdades distorsionadas. Habiendo encontrado un rincón seguro momentáneamente, Anna sacó el diario. Las páginas amarillentas revelaron dibujos y anotaciones sobre experimentos humanos aterradores. «Lo que hicieron aquí cruza la línea», murmuró Marcus, sintiéndose traicionado incluso por su propia historia familiar.
Las notas mencionaban un pacto siniestro para mantener en secreto los fallos horribles de los experimentos del Dr. Tanaka. Anna levantó la vista. ¿Y si Isen fue un chivo expiatorio?, sugirió, sintiendo la tensión crecer. Confiar en Seba era cada vez más difícil, y cada cual mantenía sus secretos a salvo. Pronto, Anna escuchó un llanto distante. La visión borrosa de una figura pidiendo ayuda en los pasillos oscuros los obligó a moverse en su dirección. El miedo y el deseo de saber se entrelazaban peligrosamente. Capítulo 7. Un camino de sombra. El lamento distante los guió hasta un ala sellada del hospital, donde las persianas mugrientas permitían la entrada de una luz mortecina. Al entrar, el ambiente se volvió más denso, como si el tiempo se detuviera. Esto no es de suponer que lo debamos ver. Aquí es donde los secretos se hacen realidad, mencionó Marcus, al darse cuenta de los instrumentos médicos oxidados que descansaban en el polvo. Anna se estremeció al descubrir manchas de óxido en las camisas de fuerza arruinadas, algunas aún con nombres escritos. La gravedad de lo sucedido años atrás comenzó a sembrar discordia en sus mentes. Sara, cegada por sus propios intereses, susurró, ¿cuánto estarías dispuesto a arriesgar para salir vivo de aquí? En ese mismo instante, una puerta en el fondo del pasillo se abrió por sí sola. Capítulo 8. Descubrimientos repentinos. Sintiendo el vértigo de la incertidumbre, cruzaron el umbral para revelar una escalera vieja y traicionera que descendía al subsuelo. Un olor a humedad golpeó sus sentidos, mientras las escaleras chirriantes gemían bajo su peso. A cada paso, sentían más cerca la presencia vengativa de Isen. Finalmente, llegaron a una sala de almacenamiento abandonada. En unas cajas polvorientas, descubrieron documentos médicos secretos que implicaban al Dr. Tanaka en prácticas reprobables. Marcus, al leer su mal, palideció. Mi título, mi reputación, todo se basa en mentiras. Anna lo miró fijamente. Quizá no es demasiado tarde para cambiar la historia. De repente, las luces parpadearon violentamente, y una risa gutural resonó en el aire pesado, anunciando que aquello no era solo el pasado que reclamaba su atención. Capítulo 9. Traición en la oscuridad. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo, sumiéndolos en unas tinieblas cegadoras. El pánico los envolvió momentáneamente hasta que escucharon el ruido leve pero claro de pasos que se aproximaban. «Detrás de ti», exclamó Anna, mientras una figura rompió la oscuridad golpeando a Sarah en la espalda. Sarah cayó al suelo, pero en un esfuerzo sobrehumano, lanzó al intruso hacia atrás. «No estamos seguros aquí», exclamó Marcus, luchando por controlar el horror. Sin embargo, no había tiempo para recomponer el equipo. La situación era crítica y sus alianzas peligraban. En un instante de lucidez espantosa, Anna notó que la agresora era Molly Chang, una expaciente con conocimiento de las injusticias en el 237. «Ayúdame a cerrar el ciclo, antes de que todo acabe», gritó Molly antes de desaparecer en la oscuridad. Capítulo 10. Una sombra al acecho. Con nuevas preguntas que inundaban su mente, Anna y Marcus mantuvieron una tensa vigilancia mientras ayudaban a Sarah a levantarse. Recorrieron una serie de túneles claustrofóbicos, luchando contra una jauría de emociones contradictorias. Marcus no podía dejar de dudar sobre Anna, los recientes giros le hicieron desconfiar hasta de su sombra. Mientras tanto, Sarah se mantenía firme en su independencia, recordándoles la importancia de no flaquear en la batalla próxima. Entonces la voz cantante de Isen llenó el aire, «No todos serán redimidos». Sobrecogidos por el miedo y la curiosidad, un acceso directo hacia la habitación 237 reveló su entrada. Con el sentido del peligro cada vez más cerca, comprendieron que el tiempo para los secretos y ocultismos había terminado. Capítulo 11. Realidades retorcidas. Cada paso sobre el suelo resonaba con una gravedad irresistible mientras se adentraban al corazón embrujado del hospital, la habitación 237. Allí encontraron paredes cubiertas de espejos agrietados que deformaban y multiplicaban sus reflejos con alevosía, burlándose de sus temores. Central en la habitación, donde una luz brillante mantenía la oscuridad imperante a raya, se encontraba una silla de confinamiento aún impregnada de ecos del sufrimiento pasado. Anna, al entrar, sintió una presión invisible en su pecho. «Es aquí donde todo empezó», murmuró bajo una respiración superficial. Intentando mantener el tembleque a raya,
Marcus entrecerró los ojos por el resplandor plasmado en los espejos. Aún no entiendo por qué Ethan eligió esto, pensó entonces. Antes que pudiera terminar la reflexión, un grito sobrenatural sacudió la habitación, quebrando uno de los espejos. Capítulo 12. La confrontación. Mali emergió de entre las sombras de los espejos rotos, sus ojos brillaban con una mezcla de locura y resolución. «Es aquí donde pagarán por lo que hicieron», dijo con voz temblorosa mientras dirigía una mirada hacia Marcus. Sarah se tensó al ver el odio palpable hacia ellos. «Ethan murió aquí, Marcus, por culpa de tu familia», continuó, cargando con años de resentimiento acumulado. Mali sostenía un libro, oculto hasta ahora, que contenía los registros finales de experimentación. Anna dio un paso hacia adelante, intentando razonar con ella, pero Mali era implacable, poseída por un deseo inquebrantable de ajustar cuentas. «Debemos arreglar esto», señaló Marcus, guardando el miedo a un lado. Mali asumió el control, dispuesta a revelar la verdad a quien quisiera oírla. Fue entonces que una figura aparente apareció en un espejo intacto, apuntándoles un futuro incierto. Capítulo 13. Puertas del pasado. La figura etérea era el reflejo de Ethan, aclarando que las almas atrapadas en el hospital no descansarían hasta descubrir la verdad detrás de su tormento. Mali observó su reflejo con calma, y entonces se desvaneció, dejando caer el libro que contenía una verdad que amenazaba con destruir lo conocido. «Esto es una trampa», insistió Sarah, recomponiéndose, pero nadie compartió su convicción con la misma certeza. Sin otra opción a la vista, Anna y Marcus comenzaron a hojear las últimas páginas del libro, discernieron pruebas incuestionables de traición institucional. «Todo esto concuerda. Nadie fue inocente», concluyó Marcus angustiado, mientras las voces se intensificaban. Entre tanto caos, una puerta oculta abrió, revelando una vía escapatoria, sin saber a dónde llevaría. Detrás de ellos, el destino de la experiencia aguardaba, aguardando por ser concluido. Capítulo 14. Desenmascarando mentiras. Sin más dilación, cruzaron al siguiente umbral, entrando en una serie de pasillos interconectados que se asemejaban a un laberinto traicionero. «Siempre supe que este hospital era un monstruo», comentó Sarah, mientras sus pasos resonaban a través del eco distante. Los documentos en la mano de Anna temblaban con la vibrante intensidad de la revelación resonante. Al llegar a una estancia, la luz de sus linternas se posó sobre la silueta de un altar improvisado dedicado a Ethan. Descubrieron cartas y compromisos escritos por las víctimas del hospital. «Nunca debimos involucrarnos con esto», se lamentó Marcus al reconocer nombres familiares en la lista de culpables. Las notas escritas con palabras indelebles los llevaron a una esperanza secreta para hacer justicia. Volvió el sonido del galope inminente, y decidieron avanzar. Capítulo 15. Almas atormentadas. El altar resultó ser solo una manifestación del tormento de las almas furibundas que reclamaban justicia. «Ethan nunca tuvo la oportunidad de escapar», afirmó Anna, viendo el sufrimiento que otros pacientes escribieron desde el más allá. A cada página desdoblada, las piezas del rompecabezas se ensamblaron, revelando un pacto siniestro en el que el Dr. Tanaka había sido pieza angular. «Somos responsables de aquello que quedó incompleto», mencionó Marcus, mientras resonaba nuevamente el susurro de voces en sus oídos. Sarah descubrió una carta en una pared cercana, escrita con desesperación por alguien buscando la redención. Entre las imágenes distorsionadas de Ethan y una salida momentánea, un rompecabezas finalmente se completaba. Mientras vagaban en aquel espacio, sabían que el tiempo era crucial. Capítulo 16. En busca de redención. En una búsqueda desesperada por redención, Anna y Marcus decidieron destruir el santuario corrupto del hospital. Sabían que solo así podrían liberar las almas prisioneras. No obstante, el peligro era constante mientras la presencia amenazadora de Mali parecía acechar cada movimiento. Ningún miembro del equipo sabía qué esperar a continuación. Los nervios estaban a flor de piel y el aire impregnado de tensión. A medida que avanzaban por el santuario, algo en Sarah cambió. «Tengo que avisarles», declaró, antes de revelar su propio pacto secreto con el hospital. «Lo que hice fue por necesidad», se justificó Sarah, sacando un dispositivo que retumbó al activarlo, poniendo en marcha una secuencia letal que debía ser detenida. Traicionadas por un nuevo giro, los secretos estaban lejos de terminar. Capítulo 17.
el reloj imparable. Bajo el tiempo implacable de la secuencia activada, Anna, Marcus y Sarah debieron acelerar su curso a través de la peligrosa ruta del santuario. Sin embargo, cada uno mantenía ocultos sus motivos, sus lealtades siendo puesta a prueba por segunda vez. No hay manera de que esta traición arruine todo, pensaba Marcus mientras observaba cómo las piezas mecánicas se activaban en un ensordecedor concierto de caos. Las urgentes palabras de Anna quebraron el dilema en su mente: dejemos que el sacrificio ilumine el camino. Solo su valentía de forjar el destino era suficiente para detener lo que había comenzado. Al borde de la desesperación, Sarah reflexionaba sus decisiones y meditaba si su traición fue necesaria. Mientras seguían adelante, la puerta de hierro que conducía a la redención brillaba a la distancia. Capítulo 18. La hora final. La puerta de hierro, resistiendo solo por un lapso breve, se abrió con estruendo, revelando una cámara final en el santuario. Los muros glorificaban la injusticia de los experimentos con extremos dolorosos, ante los cuales Isen había sido solo un peón desechable. Con los latidos a 1000 por hora, Anna se percató de que solo había un camino a seguir para asegurar la paz de las almas atormentadas que imploraban por justicia. «Es aquí, este es el fin», murmuró Marcus, mientras Sarah bajaba la vista, dándose cuenta del daño causado. No había vuelta atrás. La opción de sacrificio brillaba en sus corazones. Marcus y Anna lo comprendieron al mismo tiempo, y sabían que finalmente podrían cerrar aquel terrible capítulo. Capítulo 19. Redención y venganza. El santuario resplandecía con una intensificadora fuerza que irradiaba liberación y reconciliación. Sin embargo, la culminación del sacrificio imponía dificultades inesperadas. La figura de Mali apareció una vez más. Con resonancia de fervor atrapado, imploró a Marcus: «Solo puedes redimirte si completas el ciclo». Las palabras de Isen, en un idioma imperecedero grabado en sus mentes, les dieron fuerza para enfrentarse a su destino final. Con determinación renovada, aseguraron que el equilibrio se restableciera. El precipitado impulso de un coraje redescubierto llevó a Marcus a cerrar la puerta de la justicia con un último acto de redención. Consciente de que Sarah aún luchaba contra sus propios demonios, ellos sellaron el espacio y dieron paso al silencio estruendoso que anunció su destacada victoria. Capítulo 20. Silencio y liberación. Con la puerta cerrándose lentamente detrás, las paredes del santuario comenzaron a temblar levemente mientras una calma expectante se instaló en el aire, y las energías convergían en sus propios destinos. Luchando al abarcar la esperanza merecida, las almas penitentes hallaron serenidad. Isen, viéndolo todo, grabó su marca en el mundo terrenal. Anna y Marcus, por otro lado, ya sin secretos ocultos para distorsionar la realidad, contemplaron las alturas de sus esfuerzos. Detrás de ellos, las puertas infernales comenzaron a sellarse, etéreas figuras danzaron con una visión entre lágrimas de gozo. Todos sabían exactamente a dónde ir. En esos momentos finales, Isen finalmente susurró su gracias a través del eco del tiempo. En última instancia, la libertad tenía un precio, uno que todos estaban dispuestos a pagar. Fin.